Estamos grabando, chicos, y vamos a dar continuidad entonces con los últimos temas. Eh, el último tema que estuvimos hablando el jueves pasado, que de reprogramación, correspondía a la combinación de operaciones con números naturales. Eh, Quiero decirle, chicos, que este tema es sumamente importante que le prestemos atención porque cuando estemos con números enteros se vuelve a repetir el tema, pero incluyendo el nuevo conjunto numérico que vamos a ver. Entonces, si nosotros tenemos claridad de los procesos que vamos a ver o que estamos viendo acá, entonces a futuro va a ser mucho más rápido avanzar, con la diferencia que vamos a incluir los conceptos que vamos con números enteros. Bien, entonces en la clase anterior habíamos empezado con la combinación de operaciones con números naturales. Habíamos analizado un triangulito, ese triangulito lo habíamos llamado que era el triángulo de prioridad, o sea, el triángulo que nos indica a nosotros cómo resolver correctamente una combinación de operaciones. La vez anterior ustedes me habían dicho que una combinación de operaciones era un montón de operaciones de las que ya nosotros conocemos, pero revueltas. Pero hay una situación, no podemos empezar a resolverlas como nosotros queramos, sino que debemos seguir cierto orden. En ese caso y en ese sentido, bajo esa misma dinámica, vamos a ver lo siguiente. Voy a quitar aquí el lapicito. Ok, habíamos dicho lo siguiente. En primer lugar, cada vez que usted le dé una combinación de operaciones como esta, que a usted les va a aparecer como un marcar con X, pero eso no cambia el concepto en ese sentido. Ustedes lo que les recomiendo es que hagan el dibujito del triangulito en una esquinita, ¿de acuerdo? Donde ustedes van a tener esto como referencia. Esto es como un mapa. El triángulo les va a indicar a ustedes y les va a decir necesariamente, fíjese primero en mí antes de empezar a resolver. Entonces, teníamos tres niveles. El primer nivel correspondía a las potencias, que fue el primer tema que desarrollamos. El segundo nivel es ver las multiplicaciones y las divisiones. Y el último nivel, que es el más amplio, que es el de las sumas y las restas. Y una compañera nos había dicho que ella hubiera agregado un último nivel, que eran los paréntesis primero. Lo que nos decía el triangulito es lo siguiente. Fíjese primero si tenemos paréntesis y resuelve primero los paréntesis. Luego sigue el orden desde la parte superior hasta la parte inferior. Si no hay paréntesis, ¿qué sigue? Bueno, resolvemos las potencias. Si resolvemos las potencias, nos fijamos en divisiones y multiplicaciones. Una vez que lo resolvemos, pasamos al último nivel, que son las sumas y las restas. Este es un tema de mucho orden. Entonces la gracia de esta primera parte es hacer una sesión de resolución de ejercicios donde ustedes van a tener varios ejemplos donde van a poder tomar en cuenta y van a poder después agarrarse, como decimos popularmente, con los ejercicios que se les planteen en una posible prueba. Entonces vamos a empezar a resolverla. Igual yo no voy a resolverlos todos, voy a ir saltándome algunos para que ustedes les quede también material de práctica. De hecho, esta hojita o este documento solamente vamos a resolver los de la página 1 para que ustedes los de la página 2 les quede ahí de respaldo y puedan practicar individualmente. Bien, el ejercicio número 1, voy a hacer esto un poquito más grande, no, así está bien preso. En el ejercicio A, vea que tenemos una combinación donde aparecen algunos elementos que vamos a empezar a identificar. ¿Alguno me puede indicar del ejercicio A qué sería lo primero que debíamos resolver teniendo en cuenta el triángulo? La división que está dentro de los paréntesis. Correcto, pero antes de los paréntesis, efectivamente, o antes de la edición, efectivamente los paréntesis. Muy bien. Y de la clase anterior yo les había comentado que lo que les recomiendo es que cada paso que vayan haciendo lo vayan marcando. En este caso, como me dijo el compañero, efectivamente hay una edición, entonces lo voy a marcar con una llavecita, una llave, con una flecha, con lo que ustedes gusten, lo importante es que lo vayamos marcando. Y empezamos a hacer la división. Generalmente son divisiones fáciles. 6 dividido entre 3 nos va a dar en este caso 2. ¿Y qué les había dicho la vez anterior con el resto de elementos? ¿Qué hacemos? Los baja, por así decirlo. Correcto, lo bajamos. ¿Y cómo lo vamos a bajar? Bueno, vamos a escribir una igualdad, o sea, un igual, y bajamos todo lo que va quedando, incluyendo los paréntesis y los signos.
También les había mencionado, chicos, que hasta donde sea posible no se olviden de los paréntesis. Vayan bajando todo lo que no vayan tocando, lo van haciendo, lo van bajando, lo van anotando, porque a veces algunos estudiantes cometen el error de dejar los paréntesis botados y eso les trae un error más adelante. Bien, en este caso resolvimos 6 dividido entre 3, nos da 2. Bajamos ese 2, bajamos el resto y nos damos cuenta que quedó una suma dentro del paréntesis. Entonces marcamos nuevamente y resolvemos en este caso la operación que está dentro del paréntesis, que es 2 más 2. 2 más 2 nos da 4. Bajamos el paréntesis, no perdamos de vista ese paréntesis, lo vamos a bajar hasta el final. Bajamos los que nos quedó afuera, 150 menos 4. ¿Alguno me puede decir en qué momento les había dicho la vez anterior que quitamos los paréntesis? ¿Hasta qué instante quitamos los paréntesis? Cuando quedaba un número solito, ¿de acuerdo? Eso es una buena práctica. Hasta que quede un número totalmente solito, como en este caso lo vemos que es el 4 solo, entonces hasta ahí nosotros vamos a venir y vamos a escribir el número solito. El resto lo bajamos, volvemos a decir 150 menos 4. Y ahora ustedes me dirán, pero profe, yo lo hubiera quitado. Les recomiendo que lo hagan porque cuando vayamos y veamos números enteros, van a ver que esos paréntesis tienen bastante significado. Entonces, de momento nos vamos a ir acostumbrando a eso. Luego, la última operación nos queda 150 menos 4 y en este caso nos da 146. ¿De acuerdo? Y ya tenemos el primer ejercicio resuelto. Muy importante ver que siempre vamos a empezar considerando el triangulito. Bien, voy a seguir, vamos a pasar al segundo. En este caso vamos a saltarnos uno. Entonces el A lo tenemos, el B se lo dejo para que ustedes lo trabajen y paso al C. Voy a copiar de una vez el triangulito porque la gracia es que ustedes cada vez que vayan a resolver lo hagan en una esquinita. Tenemos el ejercicio C. Ahora en este ejercicio C ustedes me dicen qué operaciones tenemos en el C. ¿Qué operaciones diferentes hay? Porque recuerden que ese es el primer paso. Si nosotros no identificamos qué operaciones distintas hay, no podemos empezar a trabajar. Ese es el primer paso. Entonces, ¿qué operaciones diferentes tenemos en la expresión? División, multiplicación y suma. ¿Correcto? Y según el triangulito, ¿cuál resolveríamos primero? La división. Correcto. ¿Por qué la división? ¿No puede decir por qué? La división la resolvemos primero porque también en la clase de repaso les había dicho que siempre si nosotros vemos operaciones que están en el mismo nivel, en este caso la división y la multiplicación, lo que nosotros vamos a hacer es resolver de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Entonces, tal y como nos dijo la compañera, la división está más a la izquierda que la multiplicación, entonces vamos a resolverla primero. 24 dividido entre 8. Recuerden que al final una división es buscar una tabla, en este caso del 8, que nos da 24. ¿Qué tabla del 8 nos da 24? ¿Qué tablita del 8 nos da 24? 8 por 8 por 3. 3. 8 por 3. Entonces ese 3 es el resultado de esa división. ¿Por qué? Porque 3 por 8, 24. Entonces ya tenemos el primer resultado. El resto que hacemos, bueno, escribimos una igualdad y vamos bajando todo lo que nos quedó. Nuevamente, en cada paso hacemos el mismo análisis. Recordemos, no empezamos a resolverlo desordenadamente. Por cada paso nos preguntamos, ¿qué nos quedó? ¿Qué operaciones tengo ahora? Nos quedó una suma y una multiplicación. Entonces nos fijamos siempre en el triangulito. El triangulito nos dice, ah bueno, nos quedó una suma y una multiplicación. Empezamos a resolver inmediatamente la multiplicación. Vamos de una vez. 5 por 3 nos da 15. Y el resto lo vamos bajando.
3 más 15. Escribimos la igualdad como siempre. Y ya nos queda el último paso, ¿verdad? Que sería 3 más 15. Y en este caso 3 más 15 nos da 18. Y ahí llegamos al resultado. ¿Alguna pregunta con esos primeros dos? Yo siempre le digo a mis estudiantes en el colegio que lo único es que debemos ser ordenaditos. No se confíen, aunque ustedes, yo sé que hay algunos que, como en la clase anterior me dijeron, yo hubiera hecho un triangulito diferente porque ya lo han practicado seguramente. No nos confiemos, tratemos de ser ordenados hasta donde sea posible y van a ver que no vamos a cometer errores. Bien, entonces tenemos resueltos el A, el C y ahora vamos al D. Bueno, el E está más abajo, el E sería aquí. Vamos a resolver el E de más. Pregunta análisis otra vez antes de empezar a construirlo, antes de empezar a desarrollarlo. ¿Qué operaciones diferentes hay? Multiplicación, suma y resta. Correcto, ¿y cuál resolveríamos primero? O sea, para ver la multiplicación, La que está a la multiplicación. izquierda. Correcto. La multiplicación, porque recuerden que ella tiene más importancia que las sumas y las restas. Vean que aquí no le escribí el triángulo, pero eso es lo que yo les decía, hasta donde sea posible venimos en un ratito, anotamos las operaciones, potencias, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas, y afuera el paréntesis por si hay paréntesis. Y siempre vamos de la parte más alta a la parte más baja. Bien, 66 por 2, la ventaja es que como hay multiplicación por 2 no queda tan complicada calcular el doble 66, ¿verdad? El doble 66, si no me falla, y si la edad no me falla, 132, ¿cierto? 2 por 6, 12, 2 por 6, 12, llevo una, 132. ¿Qué hacemos con el resto? Lo bajamos, más 2 menos 45. En este caso, ¿qué nos quedó? Nos quedó una suma y una resta. ¿Cuál resolvería primero por convención, por lo que habíamos dicho? La suma porque está más a la izquierda. Correcto, la suma porque está más a la izquierda. Veamos esto. Entonces venimos y lo marcamos. Siempre lo vamos marcando. 132 más 2 nos da 134 menos 45. ¿De acuerdo? Y vamos a resolver esto. Siempre yo le digo a mis estudiantes, muchas veces en las escuelas nos enseñan es a contar, no a restar, no a sumar. Entonces, recuerden que ustedes no pueden utilizar la calculadora en el examen, ni siquiera la cuenta pollitos. Entonces aquí tenemos que ver una estrategia para ver cómo llegamos a ese 134, ¿verdad? Entonces, yo lo que les recomiendo es lo siguiente. 134, ¿verdad? Tengo 45. ¿Cuánto nos hace falta para llegar a 100 si tenemos 45? $55. 55. Entonces, si nosotros agarramos el 55, llegaríamos a 100, ¿verdad? Luego a ese 55 le tendría que sumar 34. Entonces seríamos 55 más 34 y eso ya nos va a dar el resultado. 4 y 5, 9. 3 y 5, 8. Y ese es el resultado, 89. ¿De acuerdo? Ustedes lo pueden hacer de forma, también lo pueden hacer si ustedes ven que se les facilita más de la forma, 134 menos 45, entonces lo van haciendo así por partes, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos el procedimiento normal, el procedimiento que nos enseñan en la escuela. Al 4 no le puedo quitar 5, entonces presto, 14 menos 5, en este caso nos da 9. Este 13 se convirtió en un 12, 12 menos 4 nos da 8 y vean que estamos llegando al mismo resultado. Cualquiera de los dos ustedes pueden, cualquiera de los dos métodos lo pueden utilizar, lo importante es que lleguemos siempre al mismo resultado. Un tercer método para poder hacerlo, sí, claro que hay un tercer método. Hagamos este mismo 55 más 34. Voy a hacerlo por aquí.
Vamos a hacerlo más que todo por aquí arriba para no confundirnos. Voy acá. Ustedes ya saben que pueden pausar esto cuando tenga la grabación. Lo importante es que veamos varias opciones para poder resolverlo. Entonces digamos 134 menos 45. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa si yo agarro ese 134 y lo despedazo un poquito? ¿Verdad? Eso es lo mismo decir 100 más 34, ¿verdad? Luego yo quiero que aquí aparezca un 45 en este 100, o sea, es lo mismo decir 45 más 55 más 34, y a eso le quito 45, que es la resta normal. Entonces veamos acá, 45, ese 45 lo elimino, me queda otra vez 55 y 34, que es esta parte de acá. Entonces ustedes pueden empezar a descomponerlo tratando de buscar siempre el mismo resultado, y ya tenemos varias formas de hacerlo. Eso hago estas declaraciones, ¿por qué? Porque si es un numerito, digamos que relativamente grande, ustedes buscan la manera de poder resolverlo siempre y cuando lleguemos a la solución correcta. Bien, tenemos el E, F, vamos a este G, porque este G se ve bonito. Se ve bonito, ¿por qué? Porque tiene algo diferente. ¿Qué es lo que tiene diferente? Bueno, que hay una potencia en este caso. Vamos con nuestras buenas prácticas, venimos y escribimos nuevamente el triangulito, los tres niveles, a a la n, multiplicación, división, suma y resta, paréntesis afuera si hay, y de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Bien, lógicamente aquí estamos viendo que hay un paréntesis y dentro del paréntesis hay una resta. Por lo tanto, lo que vamos a resolver en primer lugar es esta resta aquí. Aunque se den números grandotes, verdad que es bastante sencillo calcularlo. ¿Cuánto da 98 menos 93? ¿98 menos 93? ¿El creo que me diga? 5. 5. Y aquí viene la parte importante. 5, está bien. Pero por eso les decía que si nosotros nos acostumbramos a mantener los paréntesis, entonces no nos vamos a comer ese cuadrado que está ahí, esa potencia de la 2. Más 3 por 5. ¿Ven lo que pasa? O sea, resolvimos primero la resta, bajamos el resultado y afuera del paréntesis se debe mantener en este caso el 5 a la 2. ¿Cuánto es 5 a la 2, chicos? ¿Alguno que me recuerde cuánto da 5 a la 2? No es 10, de una vez les digo. ¿Qué era la potencia? ¿Qué nos decía en este caso? 25. Correcto. ¿Por qué 25? Porque nos está diciendo este 2 de afuera, nos está diciendo agarre ese 5, multiplíquelo por el 5 dos veces por sí mismo, ¿verdad? Entonces quedaría 5 por 5 más 3 por 5. Que quede claro que este es el paso intermedio. Esto de acá. 5 a la 2 es lo mismo 5 por 5 y ahora sí podemos escribir el resultado, que es el 25 que nos dijo la compañera. Más 3 por 5. ¿Qué resolvemos ahora? La multiplicación. Correcto, resolvemos la multiplicación. 3 por 5 nos da 15. 15. 25 Ujú. más 15. Y ya tenemos el resultado 25 final. más 15. Esto nos daría 40. 40. Y vean que es el resultado natural que estamos obteniendo. Vean que no estamos obligando ningún resultado, no estamos corriendo, lo estamos haciendo solamente ordenaditos. Tenemos a la par el triangulito que me lo tengo que aprender y de forma natural los resultados van apareciendo. Ok. Bien, tenemos el G, ahora vamos a hacer uno más grandote, ¿de acuerdo? Vamos a hacer uno bien grandote para que ustedes vean que al final, por más difícil que vea, al final lo importante es ser ordenaditos. Entonces vamos a hacer este ejercicio N. Ahí hay un montón de operaciones, ¿verdad? Hay un montón de operaciones. Pero quiero que ustedes me digan, ¿qué resolveríamos primero? Chicos, Las potencias. bien, vamos a agregar una imagen acá para evitar problemas. Okay. Ay, ya no lo veo, profe. Ahora sí, gracias. No se preocupe, es que estoy aquí haciendo
Vamos a hacer algo porque no quiero que se me corte el espacio. Entonces, vamos a hacer una captura. Suave. 22 más 9. Que ya voy, compañera. 130. Ahí está, ahora sí, para que lo copie bien. Ahora sí, gracias. Muy bien, resolvemos el paréntesis. ¿Cuál paréntesis? Ay, El de la izquierda. El de la izquierda, correcto, porque eso sigue manteniéndose, ¿verdad? La regla se sigue manteniendo, primero de izquierda a derecha. Entonces, si hay varios paréntesis, los paréntesis tienen la misma prioridad. Como tienen la misma prioridad, vamos con el de la izquierda. Entonces, vean lo que voy a hacer. No lo voy a empezar a resolver, lo voy a marcar. ¿Ok? Lo vamos a marcar para ser ordenaditos. Bien, ahora que lo tenemos marcado, ¿qué resolvemos de ese paréntesis? la división. La división, muy bien. Entonces empezamos con la división. 10 dividido entre 2. ¿Cuánto nos da 10 dividido entre 2? 5. 5. Bien, ese 5 que quede bien clarito que salió de esta división. Aquí lo voy haciendo marcando más pequeño. Y el resto lo volvemos a escribir. 3 a la 2, paréntesis, más 9, paréntesis, menos 3, 12 por 3, más 2 a la 3, 7 menos 3 por 2. Se ve largo el proceso, sí, pero al final, ¿qué fue lo que hice? Solamente resolví el 5 y el resto se volvió a bajar, no nos complicamos. Ok, seguimos acá, paréntesis, 5 más 9 y este caso nos da 14. 14 y el resto lo volvemos a bajar, Igual. 3 a la 2 menos 3, 12 por 3 más 2 a la 3, 7 menos 3 por 2 igual. Y ustedes veían que en los cuadernos de los chiquillos venía un montón de procedimientos gigantescos. ¿Y qué están haciendo? No, están copiando uno en uno y van siendo ordenaditos, resolviendo ordenadamente uno en uno. Bien, sigamos acá. Vamos a dejar de momento esto por aquí, ¿está bien? Pasemos al segundo paréntesis. En el segundo paréntesis tenemos una multiplicación que es 12 por 3. Ya ahorita les digo por qué lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Está bien? Entonces 12 por 3. ¿Cuánto nos da 12 por 3? Cálculo mental, alguno que me diga. 36. 36, correcto. 36 y el resto lo bajamos. 3 a la 2, 14, menos 3, ok, paréntesis, más 2 a la 3, 7 menos 3 por 2. ¿Estamos ahí? Vamos a dejar ahora este segundo paréntesis y vamos a pasar al siguiente. Ahorita les digo por qué, no se me adelanten por qué. Ok, aquí tenemos una multiplicación para que no se me confunda. Tenemos un por y un menos, por lógica, ¿qué resolveríamos? En la multiplicación. Ok, entonces ¿cuánto nos daría la multiplicación? 6. 6. Y el resto, ya sabemos, lo bajamos. Todo igual. Todo igual, más paréntesis. Eso está mal hecho, ¿verdad? Porque en la escuela nos dicen, escriba siempre izquierda a derecha, pero aquí en mate, ustedes saben que todos lo hacemos al revés. Mientras nos den los resultados es lo importante. Muy bien. Seguimos con el paréntesis. 7 menos 6. ¿Cuánto nos da? 1. 1. Paréntesis. 2 a la 3 más. Vean que el procedimiento se ve larguísimo. Y ustedes vean los cuadernos de chiquillos y ¿pero qué están haciendo? No, está haciendo ordenaditos nada más. Seguimos. Aquí viene la parte importante. Hay una diferencia con lo que nosotros habíamos hecho antes de los paréntesis con lo que vamos a hacer ahora. Por eso yo, ténganlo en cuenta, desde que iniciamos les comenté, nunca quiten los paréntesis. Traten de llevarlos hasta el final. Porque acá es donde vamos a aplicar un primer concepto. Cada vez que ustedes vean un numerito a la par de un paréntesis, ahí lo que hay escondido es una multiplicación. ¿Ok? Un número Un numerito a la par de un paréntesis. a la par, correcto, a la par de un paréntesis es lo mismo decir que hay una multiplicación.
Digamos que ese sería como el truco en este caso. Porque nosotros desde la escuela, ¿qué nos decían? En la escuela nos decían multiplicación, el por. Vine yo y les dije multiplicación, el punto. Pero se nos olvidó también decirles que también si ustedes ven dos paréntesis juntos, esto es una multiplicación. Todo esto está hablando de multiplicaciones. Entonces aquí lo que hay escondido es un por. Y ahora sí que escribí ese por, que voy a escribirlo por acá también, y que lo voy a escribir aquí también. Entonces ahora sí podemos quitar el paréntesis. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 3 a la 2 por 14 menos 3 por 36 más 2 a la 3 Quitamos todos por los 1. paréntesis. Ahí sí lo podemos quitar todos. Ok. Por eso les decía que no nos adelantemos en este caso con por qué. Yo les iba a decir por qué era que no habíamos quitado los paréntesis todavía. ¿Ok? Sí, porque luego no sabemos qué es lo que sigue, qué hay. Muy bien, entonces seguimos acá. Vean que ahora nos quedó una combinación todavía grandota. Chicos, aquí hay algo extraño, pero esto no es culpa mía. Y aquí sí ya que... Tengo un momentito, niños, jóvenes, de un momento porque esto no debería pasar. Vean, jóvenes, en buena teoría estamos con la cuenta de la coordinación, ¿verdad? Si se corta en este momento no es culpa mía, así que ustedes hablen con los coordinadores, ¿de acuerdo? Por cualquier cosita, si se corta. Pero parece que sí, nos quedan como 8 minutos. No es culpa mía en este caso. ¿Está bien? Bien, continuemos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Cualquier cosa, sería volvernos a meter, pero no debería suceder esto, ¿de acuerdo? Quiero que quede bien clarito. Porque se supone que estamos dentro de las cuentas de los coordinadores. Seguimos, chicos, entonces terminamos el ejercicio. Vamos a ver, quedó una combinación. Veamos que de la combinación gigantesca que teníamos, que tenía paréntesis, un montón de cosas, apenas vamos quitando los paréntesis. Ahora bien, en esa nueva combinación, ¿qué nos quedó? ¿Qué operaciones diferentes nos quedaron ahora? Potencias, multiplicación, resta, suma, Ok, ¿cuál resolveríamos primero? potencia. ¿Cuál de las dos? La de la izquierda, el 3 a la 2. Correcto, la de la izquierda, el 3 a la 2. Y lo vamos resolviendo. Entonces decimos 3 a la 2. ¿Qué es 3 a la 2? Y no 6. Sería 9. 9. Muy bien, 9. Y el resto lo bajamos. 9 por 14 menos 3 por 36 más 2 a la 3 por 1. ¿Qué resolvemos ahora? La otra potencia. La otra potencia, correcto. Esta de acá. 2 a la 3. ¿Qué es 2 a la 3 y no es 6? 8. 8. Muy bien. ¿Por qué? Porque este 3 le está diciendo agarre ese 2 y multiplíquelo 3 veces por sí mismo. O sea, 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y el resto lo bajamos. 9 por 14 menos 3 por 36 más 8 por 1. ¿Qué resolveríamos ahora? El 9 por 14. 9 por 14, muy bien, que es la multiplicación que está más a la izquierda. 9 por 14, recordemos el cálculo mental, ¿verdad? Ustedes saben que 9 por 4 nos da 36, llevo 3, 9 por 1, 9 y 3, 2, 126. Menos 3 por 36 más 8 por 1.
Seguimos hacia abajo. Vean que no hemos hecho nada del otro mundo. Se ve larguísimo, sí, pero ¿por qué? Porque estamos siendo ordenaditos. Seguimos, 3 por 36, hagamos el cálculo mental. 3 por 6, 18, llevamos 1. 3 por 1, 3 y 1, 10. 126 menos 108 más 8 por 1. Nos queda la última multiplicación, la de la derecha. 8 por 1 nos da 8. Más 108, 126 menos 108. Bien. Lo de izquierda a derecha, yo les digo para que no se equivoquen y sean ordenaditos. Pero en algunos momentos habrán algunas situaciones donde ustedes van a poder encontrar procedimientos que le van a ir adelantando los procesos de cuerpo. Ahora, entre la suma y la resta, que nos quedó, ¿cuál resolvemos? La suma. No, en este caso no. No vamos No. a poder resolverlo. De acuerdo. Porque le voy a decir por qué rápidamente. Espero que me dé Ujú. chance. Le voy a decir, Marlo, el signo que está antes de un número es del número, ¿de acuerdo? O sea, Ah, este menos 100 o este 108 no es un 108, es un menos 108. O sea, el número correcto es menos 108. Si usted le quita este menos, es como que le estuviéramos arrancando la nariz a cualquiera de ustedes, ¿de acuerdo? No se puede. ok. Entonces, por convención, siempre vamos a hacer de izquierda a derecha, para no equivocarnos. Entonces, 126 menos 108, ¿cuánto nos daría? Bien, hagámoslo así. Vean esto. Recuerden lo que hicimos anteriormente. 108, ¿cuánto me hace falta para llegar a 110? 2. 2. O sea, ya tenemos un 2, ¿cierto? ¿Y qué le tendríamos que sumar ahora para llegar a 126? 16 más, ¿cierto? Ah, ya. Más 8. Entonces, 16 más 2, 18. Más 8, 26. Ya tenemos el resultado. Recuerden que esa es una forma para sumar. O sea, no es como la forma que utilizan todos los pulperos. Los pulperos ustedes no le dicen cuánto es porque están utilizando la resta. No, ellos buscan el resto para darles a ustedes el vuelto. Es lo mismo. Entonces, aquí en este caso, 108 menos 126. No, ustedes suman. Bueno, ¿cuánto me hace falta para llegar a 110? 2. O sea, ya tenemos 110. Más 16, o sea, 10 más 2 nos da 18, más 8, 26. ¿De acuerdo? Y ya tenemos el resultado. Entonces vean lo que acabamos de hacer. Acabamos de hacer una operación extremadamente grande y se ve extremadamente grandota, pero en realidad no hemos hecho nada del otro mundo. Simplemente hemos sido ordenados. Muy bien. ¿Alguna dudita hasta acá, chicos? Vean que cuál es entonces el truco de este tema. Manejar al dedillo este triángulo. Si ustedes manejan el triangulito no van a tener ningún problema al momento de desarrollar ningún ejercicio. ¿Ok? Chicos, vamos a ver cuánto tiempo nos queda, porque yo tengo mi duda con eso. Esperemos que no. Si se corta ya ustedes saben que la razón. La verdad es que yo también estoy con esto de que no debería pasar. Bien, voy a ir guardando este documento y vamos a abrir el siguiente. Profe, una pregunta. Volvemos a iniciar la clase nuevamente. Si se corta, creo que sería lo más conveniente. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Gracias.
Sí, chicos, estoy viendo vea, que se nos queda exactamente un minuto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como les decía, no es culpa mía. Entonces, vamos a finalizar esta reunión y volvemos a entrar con el mismo enlace para ver si nos deja, ¿de acuerdo? Ya continuamos. Bien, jóvenes, vamos a continuar, esperando que no haya ningún inconveniente ahorita. Faltarían 20 minutos, más o menos 25 minutos. Entonces vamos a continuar. El tema que vamos a iniciar ahorita, chicos, corresponde a una parte de teoría de números. Esta parte es un poquito pesada, de una vez les comento, es un poquito pesada porque es muy conceptual. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que corresponde a algoritmo de la edición. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Algoritmo de la edición. No se asusten por el nombre, en realidad van a ver que más bien nosotros siempre hemos trabajado con esto. Tema, algoritmo de la división. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado el concepto de algoritmo? No quiero que lo hagamos memorístico, sino que ojalá entre lo más natural sea, más fácil va a ser para ustedes recordarlo y aplicarlo. Entonces, ¿alguno ha escuchado qué es un algoritmo? Como lo que pasa en redes sociales, digamos, que uno ve una cosa y le va asociando las otras. Ah, ok, Algo pero así. muy bien, ¿no? Y está excelente el ejemplo, pero ese algoritmo, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que él procesa? ¿Qué es lo que calcula? Em, Un la frecuencia comportamiento, con que uno la usa, ¿no? correcto. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Aquí la mayoría son chicos jóvenes, es perfecto el ejemplo de las redes sociales. Si ustedes ahorita se meten a Facebook, se meten a Twitter o actual X o cualquier red social y ustedes empiezan a buscar, por ejemplo, se me ocurre carros o motos, ¿ok? Inmediatamente el algoritmo lo que hace es ver su comportamiento porque es bastante intuitivo, es bastante repetitivo e inmediatamente lo que hace es a partir de lo que usted hace constantemente, él empieza a recomendarle eh, publicaciones, publicaciones o publicidad o un montón de cositas, ¿de acuerdo? Entonces el algoritmo efectivamente lo que hace es, él está programado para a partir de su comportamiento, de su conducta, de lo que ustedes hacen constantemente y él empieza a generar productos. ¿Cómo lo vamos a relacionar en este caso con el tema? Bueno, vamos a decir que es un conjunto de secuencias de procedimientos, ¿ok? Para
llegar a un resultado. ¿De acuerdo? En palabras sencillas es que nosotros vamos a empezar a desarrollar una secuencia ya bien establecida de pasos para, en este caso, llegar a una división. Entonces se me dirán, pero ¿en qué momento nosotros hemos visto esto, el algoritmo de la división en la cotidianidad? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, les voy a comentar un caso que me acaba de ocurrir antes de empezar la clase. Me fui para la carnicería, ¿de acuerdo? Vamos a hasta plantearlo. El profesor se fue a la carnicería, ¿de acuerdo? A comprar carne de res. Oye. Y en ese caso me dijeron que cada kilo cuesta 6.000 colones. Está bien. Y como está demasiado caro, porque son 6.000 colones, creo que eran 6.000. Entonces en ese caso lo que decidí fue comprar medio kilo. Entonces les pregunto, ¿cuánto tuve que pagar? 3.000. Tuvo que pagar. Ok, ¿qué hizo usted para calcular los 3.000? Sí, dividirlo en la mitad. Ok, estamos bien. Entonces, efectivamente, digamos que nosotros no estamos acostumbrados, porque yo sé que la mayoría ya son seguramente personas mayores o adultas y que estamos familiarizados constantemente con eso. Entonces, vamos a tratar de graficar lo que hizo la compañera, ¿verdad? Entonces dice, sí, vino ella y dice, bueno, dividir, está bien, 6.000. ¿Lo dividimos entre cuánto? Entre 2. Entre 2. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y sabemos que 2 es la mitad de cualquier cantidad, ¿cierto? Entonces ella en ese momento, la compañera que ahorita no se me da el nombre, ¿cuál es su nombre, compañera? Carla. Que Carla viene y vean lo que ella hizo instantáneamente. Carla vino y dice, bueno, 6.000 entre 2, entonces ella vino y dijo, bueno, que es 6.000 dividido entre 2. Vean todo lo que ella está haciendo en ese momento, y la mayoría lo hizo, ¿verdad? Entonces ella vino y dice, bueno, tengo 6.000, lo divido entre 2. ¿Cómo hacíamos esto? Entonces ella vino y dice, bueno, agarro el 6, busco una tabla del 6, digo 2 por 3 nos da 6, restamos, nos da 0, y estos ceros de acá, como nos sobraron, es lo que va por acá. Y esto fue lo que hizo la compañera en menos de 5 segundos. Entonces ella viene y dice, bueno, el profesor paga 3.000 colones y se quedó sin dinero. Estamos. Ahora bien, y estamos aplicando el algoritmo de la división. ¿Por qué? Porque nos decían en la escuela, usted cada vez que viene y va a hacer una división, lo tiene que colocar de esta manera para poder representar en este caso los 6.000 colones. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo que yo les voy a indicar? Bueno, el algoritmo nos dice lo siguiente. Nos dice que los 6.000 colones que acabamos de calcular, nosotros lo podemos escribir ¿cómo? Como el 2 multiplicado por los 3.000, y le vamos a sumar este numerito de acá. Esto que acabo de escribir acá es lo que nosotros llamamos el algoritmo de la división. O sea, que cada vez que nosotros vengamos y hagamos una división, el numerito, ¿cómo se llamaba el 6.000? ¿Alguno me puede indicar cómo se llamaba el 6.000? ¿Qué nos decían en la escuela? Las partes de la división, ¿cómo se llamaba el 6.000? El dividendo. El 2 se llamaba divisor. El 3.000 lo llamamos cociente, y el 0 lo llamamos residuo. En otras palabras, con base a estos datos o estos nombres que nosotros ya sabemos y conocemos, vamos a decir lo siguiente: el dividendo va a ser igual al divisor multiplicado
por el cociente y a ese le vamos a sumar el residuo. Esto que acabo de escribir acá, nuevamente le repito, es el algoritmo de la adición. En otras palabras, nosotros podemos escribir cualquier cantidad que esté expresada por medio de una adición como de esa combinación de operaciones que acabo de anotar. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplo un poquito menos triste que el caso de la carne, ¿de acuerdo? Digamos que nosotros tenemos lo siguiente y yo les digo, realicen la siguiente división y les digo, bueno, ¿cuánto es 17 dividido entre 4? Y la gracia es que lo expresemos utilizando el algoritmo de la adición. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Bueno, muy sencillo, vendríamos y escribiríamos este 17, lo vamos a dividir entre 4 y empezamos a hacer la división tal y como nosotros lo sabemos, ¿cierto? Entonces recordemos que esto al final sigue siendo una multiplicación donde vamos a buscar un número que multiplicado por 4 se acerque a 17 sin pasarnos 17. La más cercana sin que se pase. ¿Cuál sería ese numerito? Hay que estar 4 por 4, correcto, 4 por 4. 4 por 4 nos da 16. 16, restamos. 17 menos 16 nos da 1. 1. Y aquí acabamos de terminar el ejercicio. Usted mira, ¿y ahora qué es lo nuevo? Bueno, hay que escribir el algoritmo de la adición. ¿Cómo nos queda? Bueno, según el algoritmo dice, usted puede escribir ese 17 como, en este caso, el 4, que es este de acá, que multiplica a este otro 4 más este último numerito que está acá, que es el cociente. Lo vemos. ¿Qué es 17? 4 por 4, 16. 16 más 1 nos da 17. Es como despedazarlo Es también. como despedazarlo, exactamente. El algoritmo de la división es cómo usted expresa ese número a través de una división. Bien, vamos a escribir ahora para que vayamos más a la realidad. Esta ficha de resumen todavía no lo vamos a ver porque es para el tema más adelante. Pero el programa de estudio nos dice a nosotros, verifique si un número par o es un número impar, utilizando el algoritmo de la división. Entonces veamos en sí qué es lo que nos está diciendo. Bueno, muy sencillo. Nos dice, ¿cómo nosotros nos daríamos cuenta que un número es par o impar? ¿Alguno me puede decir cómo? Por ejemplo, el ejemplo A, escribamos. Si tenemos el ejemplo A y dice que es 23, nos preguntan, ¿es par o impar? Impar. ¿Y cómo se dio cuenta? Esa es la parte Mm, interesante, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta? no Bueno, lo sé. 1, 3. Estos son impares. 1, 3, 7, 9. pero viene El la, 5 también. correcto, pero viene la parte interesante. Nos dice aplique el algoritmo de la adición. O sea, en otras palabras, quiere que usted justifique que es un número par o impar. ¿Cómo? Haciendo la división. ¿Cómo? Dividiéndolo entre 2. Entonces, perfectamente decimos, bueno, un número multiplicado por 2 que se acerca a 23, ¿cuál será? 11, 2 por 11. Correcto, 2 por 11, 22. 23 menos 22 nos da 1. Y aquí es donde viene la parte justificada. Este cociente, vean que el cociente es distinto de 0. ¿Qué quiere decir que sea un número distinto que es de 0? Que es una división inexacta. Y si es una división inexacta, ¿qué quiere decir en este caso? Que es un número impar. Escribámoslo por medio del algoritmo de la división. ¿Cómo nos quedaría? Diríamos lo siguiente: 23 es igual a 2 multiplicado por 11 más 1. Y está bien lo que nos dijo la compañera, perfecto.
Ustedes saben que desde eso estamos súper aburridos. ¿Por qué? Porque la pandemia lo vimos hasta por los codos, ¿verdad? Nos decían placas pares, impares, entonces nos decían que usted no podía transitar en Costa Rica si su placa era par o si su placa era impar. Los que tenemos moto, los que tenemos vehículo. ¿Qué decía entonces? Números pares, y esto nos lo aprendimos de memoria. ¿Cuáles son los números impares? ¿Cuál es el primer número par? Cero, El cero, no. excelente. Ujú. Cero, 2, Dos, 4, cuatro, 6 y 8. seis, ocho. Y después de eso sería una repetición total de números que vienen y nosotros sabemos que son pares, ¿verdad? Entonces Ujú. teníamos aquí a Román Macaya en ese momento y decía, no salen esto, y empezaba esa cantaleta todos los días, ¿verdad que sí? Y después teníamos los números impares, que ya estábamos también bien hartos de escuchar estas conferencias todos los días de miedo, y nos decían entonces que era el uno, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Verdad? Entonces está bien lo que decía la compañera. Bueno, ella se fijó en qué, en la finalización del número y nos dijo es par o impar, está excelente. Pero en este ejercicio, como nos están diciendo, utilice el algoritmo de la división, entonces tenemos que utilizar necesariamente las divisiones. Veamos qué pasa con el 54. En el 54 ya nosotros sabemos perfectamente que él es par. Muy bien, pero ahora justifíquelo. La parte matemática donde dice es justifíquelo. ¿Cómo usted se dio cuenta que es par impar? Entonces hacemos la división. Venimos y decimos 54 dividido entre 2. Buscamos una tabla. O bien vamos haciéndolo por partes, ¿verdad? En la escuela nos decía, agarre primero el 5. Entonces busque una tabla que se acerque a 5 y no se pase. ¿Cuál sería ese numerito? 2 por cuánto? 2 por 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. Restamos. 5 menos 4 nos da 1. Este 4 lo bajamos. Ahora buscamos un número que nos dé 14. Nos da 2 por 7, 14. Restamos y nos da 0. Y aquí vemos la gran diferencia. ¿Cómo es este residuo? Este residuo es 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Es una división exacta. Y como en este caso nos dio una división exacta y lo estamos dividiendo por 2, entonces vamos a decir es un número par. Entonces decimos simplemente, escribimos el algoritmo de la división, ¿cómo nos quedarían? Vamos a decir 54, es lo mismo decir 2 multiplicado por 27 más, en este caso, este numerito, 0. Entonces, en síntesis, ¿cómo nos damos cuenta que es un número impar? Si este numerito que está sumado es diferente de 0. ¿Cómo nos damos cuenta que es par? Siempre este numerito va a ser un 0. O bien, aplicando las reglas, que esto más adelante nos va a servir. ¿Por qué? Porque vamos a ver reglas de divisibilidad, y si nosotros tenemos en cuenta que son números pares y que son números impares, tampoco nos vamos a equivocar. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces, tenemos el algoritmo de la edición, tenemos ejemplos. Ya saben que el algoritmo de la edición solamente es aplique la edición. La única diferencia es que los resultados los vamos a escribir de forma diferente, como en estos casos, aplicando esta, como dijo la compañera, despedazar el numerito y expresarlo por medio de una combinación de operaciones. Tenemos varias divisiones ahora que estamos haciendo por acá, y con esto que acabamos de ver, ustedes van a poder desarrollar estas divisiones que están en la página, en este caso la página 27 del libro, de este ejercicio y esta página y este documento que yo les voy a facilitar. Entonces la gracia es que ustedes nada más ejerciten un poquito haciendo estas divisiones a pie y indiquen si es un número par o es un número impar. Es par si da el cociente 0, perdón, el residuo es 0, y es impar si es un número diferente de 0. Para las siguientes páginas, ya esto depende de ustedes. Si ustedes quieren ir adelantando lo que es la siguiente lección, pueden intentar resolver estos ejercicios leyéndose esta ficha de resumen que está por aquí. Pero si no lo pueden hacer, no hay ningún problema, porque en la siguiente lección vamos a tratar de despedazarlo un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, en este caso ahora sí, son las 7 en punto. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. No, no, yo no. Practicar nada más. Practicar, correcto. Gracias.
Entonces, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, ninguna. Perfecto, chicos. Entonces, si no hay dudas, quedamos hasta acá. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo y nos vemos en una semana. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.